¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al estar atrapado en tu propia mente, anhelando el mundo exterior mientras la vida que una vez conociste se escapa como granos de arena entre tus dedos? Esta es la inquietante realidad de Ricardo Hernández, un emprendedor mexicano que una vez prosperó y que construyó un imperio desde cero. A los 42 años, su vida era un tapiz tejido con éxito, hoteles lujosos esparcidos por las playas bañadas por el sol de Cancún, una esposa amorosa llamada Mariana y dos hijos de ojos brillantes, Javier y Camila, que lo miraban como si fuera un superhéroe. Pero en un solo y devastador momento, todo cambió. En una noche tormentosa, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas y los vientos aullaban como una manada de lobos, Ricardo conducía a casa después de una reunión de negocios de alto riesgo. Las carreteras estaban resbaladizas y la visibilidad era casi nula. En ese instante en que los neumáticos perdieron agarre, la vida de Ricardo se sumió en el caos. El choque fue catastrófico. El metal se dobló como papel y el vidrio se hizo añicos en 1000 direcciones. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon por salvarlo. Aunque lograron preservar su vida, no pudieron evitar que cayera en un coma profundo e inquebrantable. El pronóstico era sombrío. El equipo médico advirtió a Mariana que las posibilidades de que despertara eran escasas. Sin embargo, la chispa de esperanza en su corazón se negaba a extinguirse. El tiempo se convirtió en una marea implacable que arrastraba los colores vibrantes de la existencia de Ricardo. Su familia lo visitaba con frecuencia, al principio trayendo risas e historias del mundo exterior, tratando de cerrar el abismo que se había abierto entre ellos. Pero a medida que pasaron los años, las visitas se hicieron menos frecuentes. Los amigos se alejaron, sus vidas continuaron sin él, y el imperio que había construido gradualmente cayó en manos de otros. Con cada día que pasaba, Ricardo se convirtió en solo otro paciente en un hospital, un fantasma del hombre que una vez fue. Pero en medio de esta desolación apareció Valeria, una enfermera con un corazón lleno de compasión y una creencia inquebrantable en el poder de la conexión. A diferencia de sus colegas, que trataban a Ricardo como un objeto de preocupación médica, Valeria vio un alma atrapada dentro de una prisión silenciosa. Cada día, llegaba con una determinación palpable, le hablaba como si pudiera oír, compartiendo historias sobre su propia vida, leyendo libros en voz alta y tocando sus canciones favoritas. Valeria creía que el amor podía trascender incluso los rincones más oscuros de la conciencia. Sostenía su mano, susurrando palabras de aliento, sin saber el profundo efecto que estaba teniendo en el hombre que yacía quieto y en silencio. Sin que nadie lo supiera, incluido Valeria, Ricardo estaba escuchando. Dentro de los confines de su mente, sentía el calor de su voz, su risa resonando a través del vacío. A menudo sentía una abrumadora sensación de anhelo, un desesperado deseo de responder, de decirle que todavía estaba allí, enterrado bajo capas de silencio. Sin embargo, no podía hacerlo. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y los años se desvanecieron en el éter de sus recuerdos. El mundo exterior continuó cambiando. La cadena hotelera que una vez había sido su orgullo y alegría era ahora una mera sombra de lo que fue, mal administrada y al borde del colapso. Su familia luchaba, sus sueños se desvanecían bajo el peso de la incertidumbre. Mariana, a pesar de su inquebrantable esperanza, comenzó a sentir las grietas en su propio espíritu. Javier y Camila, una vez vibrantes de vida, ahora llevaban la carga de la ausencia de su padre como un pesado manto. Luego llegó ese momento, un día que alteraría el curso del destino de Ricardo para siempre. Fue un día como cualquier otro cuando Valeria, con su calor habitual, sostuvo su mano con fuerza y habló suavemente. «Ricardo, si puedes oírme, por favor, vuelve con nosotros. No estás solo». Su voz temblaba de emoción, y en ese instante, algo profundo se agitó dentro de él. Era como si una chispa que había estado dormida durante mucho tiempo se encendiera, abriendo un camino a través de la oscuridad. Y luego, en un giro milagroso del destino, los dedos de Ricardo se movieron. Su corazón se aceleró y, contra todo pronóstico, abrió los ojos. El mundo volvió a inundarlo, y con ello llegó la realización del tiempo perdido y del amor que esperaba en las alas. El camino por delante no sería fácil, la travesía de la recuperación estaría llena de desafíos, tanto físicos como emocionales. El hombre que una vez gobernó un imperio ahora enfrentaba la tarea humillante de reaprender las cosas más simples,
cómo caminar, cómo hablar, cómo reconectar con una vida que había continuado sin él. En estos primeros momentos de despertar, el corazón de Ricardo se hinchó no solo con la alegría de volver a la conciencia, sino con una renovada apreciación por la fragilidad de la vida. Todo había cambiado, su riqueza y estatus se habían desvanecido en el fondo, pero se dio cuenta de que los verdaderos tesoros eran los lazos de amor que lo mantenían unido. Valeria, el inesperado ángel de la guarda que había devuelto la vida a él, estaba a su lado, ofreciendo apoyo y aliento mientras navegaba por este territorio inexplorado. El despertar de Ricardo marcó el comienzo de un extraordinario viaje, un viaje no solo de sanación, sino de redescubrimiento, resiliencia y una profunda exploración de lo que significa realmente vivir. Llegaría a comprender que el accidente le había despojado de su antiguo yo, pero también le había regalado una segunda oportunidad, una oportunidad para abrazar la vida de nuevo, para redefinir el éxito y forjar conexiones que trascendieran la superficialidad del estatus y la riqueza. A medida que enfrentaba la abrumadora tarea de reconstruir su vida, Ricardo entendió que no solo luchaba por sí mismo, sino por su familia, por Valeria y por todos aquellos que habían estado a su lado en los momentos más oscuros. El camino por delante estaría lleno de desafíos y triunfos, pero con cada paso, aprendería que a veces, las transformaciones más profundas surgen de las profundidades de la desesperación. Y en el corazón de México, una tierra rica en cultura y resiliencia, Ricardo encontraría su voz nuevamente, una que resonaría con las lecciones del amor, la esperanza y el poder inconmensurable de la conexión humana. A medida que Ricardo comenzaba a despertar de su largo y oscuro sueño, el mundo a su alrededor cobraba vida como una fotografía borrosa que lentamente se volvía clara. La alegría inicial de recuperar la conciencia fue rápidamente opacada por la dura realidad que lo recibió. No solo se estaba recuperando de una lesión física, estaba lidiando con los estragos emocionales de años perdidos y la abrumadora tarea de reconstruir una vida que se le había escapado entre los dedos. El primer desafío que enfrentó fue su propio cuerpo. Durante su coma, la atrofia muscular se había instalado, dejándolo débil e inestable. La primera vez que trató de ponerse de pie, sus piernas temblaban como si hubieran olvidado su propósito. Valeria estaba allí, sus manos estabilizándolo, pero incluso su presencia inquebrantable no pudo calmar la marea de frustración que lo invadía. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la realización de que ya no era el hombre que una vez fue. Cada intento de levantarse de la cama del hospital se sentía como una batalla contra sí mismo, una lucha contra las sombras de la duda que susurraban que nunca recuperaría su antigua fuerza. Mientras luchaba por recuperar el control sobre su cuerpo, la tormenta emocional dentro de él surgía. Recuerdos de risas y alegría con sus hijos, la calidez del abrazo de Mariana y el triunfo de empresas exitosas lo atormentaban. Había sido un hombre de acción, un líder, y ahora se sentía como un mero pasajero en su propia vida. El pensamiento persistente de que había decepcionado a su familia, de que los había abandonado en su momento de necesidad, lo consumía. A menudo se quedaba despierto por la noche, mirando al techo, lidiando con el peso de sus fracasos y el profundo miedo de que nunca volvería a ser completo. Fue durante una de estas noches inquietas que conoció a la doctora Elena Torres, una psicóloga especializada en la recuperación de traumas. Ella entró en la habitación con una calidez que inmediatamente lo puso a gusto. Su sonrisa era un faro de esperanza en medio del caos de su mente. La doctora Torres le habló no solo como un paciente, sino como una persona. Le invitó a compartir sus sentimientos, a enfrentar las olas de culpa y desesperación que amenazaban con ahogarlo. Sin embargo, a medida que se abría, sentía que los límites de su vulnerabilidad se apretaban a su alrededor. La vergüenza de no poder proveer para su familia, el miedo de decepcionar a Mariana y a los niños, pesaban en su corazón. La doctora Torres le presentó el concepto de culpa del sobreviviente, ayudándolo a entender que era normal sentirse como se sentía. Sin embargo, Ricardo a menudo se encontraba resistente a sus palabras. Sentía una sensación de traición al reconocer su propio sufrimiento cuando tantos habían sufrido más. Luchaba con sus emociones, desgarrado entre el deseo de sanar y la abrumadora urgencia de protegerse de un dolor mayor. A medida que los días se convertían en semanas, las sesiones de terapia física de Ricardo se convirtieron en un campo de batalla. Cada paso que daba se sentía monumental, pero con cada pequeña victoria venía el recuerdo angustiante de lo que había perdido. Un día,
Mientras intentaba caminar con el apoyo de Valeria, tropezó y cayó, golpeando el suelo con un estruendo que resonó en la habitación vacía. Las lágrimas fluyeron libremente mientras yacía allí, sintiéndose completamente derrotado. Valeria corrió a su lado, su voz suave pero firme. No estás definido por tus caídas, Ricardo. Lo que importa es cómo te levantas. Sus palabras encendieron algo dentro de él, avivando una chispa de determinación. Pero el desafío de enfrentar el mundo fuera del hospital se cernía sobre él como una montaña insuperable. Ricardo era muy consciente de que no solo estaba luchando contra sus limitaciones físicas, también estaba luchando contra los juicios de aquellos que podrían verlo como la sombra de su antiguo yo. El miedo a ser visto como inadecuado, de ser objeto de lástima, era un espectro que lo atormentaba. Fue durante una sesión de terapia particularmente difícil que se encontró con otra figura clave en su viaje, Carlos, un compañero paciente que había sufrido una experiencia diferente, pero igualmente traumática. Carlos era un exatleta, vibrante y lleno de vida, que había quedado con una lesión debilitante que destruyó sus sueños de gloria olímpica. Sus caminos se cruzaron en la sala de terapia, y comenzó a formarse una camaradería única. Carlos, con su espíritu incansable, empujó a Ricardo a enfrentar sus miedos de frente. «Estamos en esto juntos, hermano. No puedes dejar que tu pasado defina tu futuro», solía decir, desafiando a Ricardo a abrazar la lucha en lugar de rehuirla. Pero el camino hacia la recuperación no estaba exento de reveses. Una tarde lluviosa, Mariana lo visitó, y el peso de su dolor compartido colgaba en el aire. Ella le sonrió, pero sus ojos delataban el dolor de años esperando su regreso. En ese momento, la presión aumentó. «Te extraño, Ricardo», dijo suavemente, con la voz quebrada. «No sé cómo seguir sin ti». Sus palabras lo golpearon como un rayo, forzándolo a enfrentar la realidad de que, mientras él había estado luchando por regresar, ella había estado peleando una batalla diferente, una de soledad y desesperación. Ricardo sintió una ola de culpa inundarlo. Había estado tan concentrado en su propia recuperación que había descuidado el costo emocional que su ausencia había tenido en su familia. La realización lo golpeó con fuerza. No solo estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por Mariana, por Javier, por Camila. La presión de sus expectativas, sus esperanzas por su recuperación, pesaban en sus hombros, y temía que podría decepcionarlos una vez más. En los días que siguieron, la determinación de Ricardo vaciló. La carga emocional se sentía insuperable, y se encontró retrocediendo hacia las sombras de la autocrítica. Se cuestionaba si alguna vez podría ser verdaderamente el esposo y padre que necesitaban. El miedo al fracaso le carcomía, amenazando con deshacer el progreso que había logrado. Valeria notó sus luchas y le instó a compartir sus sentimientos con su familia, animándolo a abrazar las imperfecciones de la recuperación. «Eres humano, Ricardo. Está bien sentirse perdido a veces», le recordó, su empatía una cuerda de salvamento en su mar de turbulencias. Sin embargo, a pesar de sus palabras, él dudó. La idea de revelar sus inseguridades, sus miedos de insuficiencia, se sentía como estar desnudo ante un mundo que ya lo había juzgado. Necesitaba encontrar el valor para enfrentar a su familia, no solo como un hombre que había despertado de un coma, sino como un hombre que necesitaba su apoyo y amor tanto como ellos necesitaban el suyo. A medida que pasaban las semanas, el peso emocional comenzó a cambiar. La relación de Ricardo con Valeria se profundizó, floreciendo en una amistad inesperada basada en la comprensión y el apoyo mutuo. Ella se convirtió no solo en una enfermera, sino en una confidente, alguien que compartía sus cargas y celebraba sus pequeñas victorias. Sin embargo, esta amistad no estuvo exenta de desafíos. Ricardo se encontró luchando con sentimientos que eran confusos y nuevos. Hubo momentos en los que se sorprendió admirando su fortaleza, su compasión y la luz que ella traía a la oscuridad de su vida. Pero con esos sentimientos vino el miedo de cruzar fronteras, de complicar la preciosa conexión que habían forjado en medio del caos. En un momento crucial, confió en Valeria sobre sus miedos respecto a su familia. ¿Y si ellos me ven de manera diferente? ¿Y si no puedo ser el hombre que necesitan?, admitió, su voz apenas un susurro. Valeria escuchó atentamente, su mirada firme e inquebrantable. «No tienes que ser perfecto, Ricardo. Solo tienes que estar presente».
Ese es el regalo que puedes darles, respondió. Sus palabras resonaron profundamente dentro de él, encendiendo una chispa de esperanza de que quizás, de hecho, podría encontrar una manera de reconectarse con su familia. Sin embargo, a medida que se preparaba para su primera visita familiar desde que despertó, la ansiedad regresó con fuerza. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionarían? ¿Todavía lo verían como su héroe o solo como un hombre que les había fallado? Estas preguntas giraban en su mente, amplificando la tensión que apretaba su corazón. Cuando Mariana, Javier y Camila finalmente entraron a su habitación del hospital, la atmósfera chisporroteaba de emoción. Sus rostros, llenos de una mezcla de esperanza y miedo, reflejaban el peso de su viaje compartido. Por un momento, el tiempo se detuvo mientras se miraban a los ojos, cada uno buscando señales del hombre que una vez conocieron. En ese intercambio silencioso, Ricardo sintió el peso de sus expectativas presionando sobre él, y el miedo a decepcionarlos resurgió de nuevo. Cuando abrió la boca para hablar, las palabras le fallaron, atrapadas en la compleja red de sus emociones. Pero luego vio el amor en los ojos de Mariana, la preocupación grabada en la frente de Javier y la esperanza inquebrantable en la mirada de Camila. Con una respiración profunda, decidió abrazar la vulnerabilidad que había evitado por tanto tiempo. «Tengo miedo», finalmente admitió, su voz temblando. «Tengo miedo de no ser el esposo y padre que todos necesitan». En ese momento, la represa se rompió, y las lágrimas fluyeron libremente mientras compartía sus miedos, sus luchas y su anhelo de estar presente en sus vidas nuevamente. Para su sorpresa, en lugar de juicio, encontró comprensión. Mariana se acercó a él, abrazándolo fuertemente, sus lágrimas mezclándose con las suyas. «Te hemos extrañado, Ricardo. No tienes que hacer esto solo», susurró, su voz un bálsamo para su espíritu herido. Con el apoyo de su familia, Ricardo comenzó a ver que sanar no solo se trataba de la recuperación física, sino también de reconstruir conexiones, de permitirse ser vulnerable ante la incertidumbre. A medida que los días se convertían en semanas, comenzó a abrazar las lecciones que la vida le ofrecía, aprendiendo lentamente a redefinir el éxito a través del amor y la conexión en lugar de estatus y riqueza. Pero el viaje estaba lejos de ser lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda y el temor siempre presente de caer de nuevo en el abismo. Sin embargo, con cada desafío, Ricardo descubrió un reservorio de fuerza que nunca supo que poseía. Aprendió a apoyarse en Valeria. A medida que las semanas transcurrían, el peso del viaje de Ricardo se volvía más pesado. Justo cuando comenzaba a encontrar una semblanza de estabilidad en su recuperación física y reconexión emocional, surgió un nuevo desafío que amenazaba con derribar todo por lo que había luchado. La administración del hospital anunció recortes presupuestarios significativos, lo que llevó a una reducción en el personal y recursos. Valeria, quien se había convertido no solo en su luz guía, sino también en una parte crucial de su equipo de recuperación, fue reasignada a otro departamento. La noticia golpeó a Ricardo como un estruendo, dejándolo tambaleándose con el miedo de perder a la única persona que realmente entendía sus luchas. En su ausencia, se sintió a la deriva. Las enfermeras que reemplazaron a Valeria eran competentes, pero carecían de la profunda empatía que ella le había mostrado. Sus interacciones se sentían transaccionales, y Ricardo se encontró replegándose en su caparazón. El vínculo que había cultivado con Valeria había fomentado un sentido de responsabilidad en él. Sin ella, sintió que una ola de autocrítica regresaba, amenazando con ahogar el progreso que había logrado. La ausencia de Valeria también destacó el vacío emocional dentro de su familia. A medida que Ricardo luchaba por comunicar sus sentimientos de pérdida e inseguridad, notó que Mariana se mostraba cada vez más distante. Con cada día que pasaba, la distancia entre ellos crecía, alimentada por los miedos no expresados que flotaban en el aire como una espesa niebla. Javier y Camila, al percibir la tensión, intentaron involucrarlo con historias y risas, pero la alegría se sentía apagada, ensombrecida por las preocupaciones no abordadas que se cernían sobre su familia. Fue durante una de estas tensas visitas familiares que el conflicto interno de Ricardo llegó a un punto de ebullición. Javier, en un intento de aligerar el ambiente, desafió en tono de broma a su padre a una carrera en el pasillo del hospital. El instinto inicial de Ricardo fue reírlo, pero a medida que el desafío juguetón de su hijo permanecía en el aire, sintió una abrumadora oleada de ira surgir dentro de él.
El pensamiento de correr, una actividad que alguna vez fue simple y había simbolizado fuerza y vitalidad, ahora era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. En un arrebato de frustración, le gritó a Javier: «No entiendes, ni siquiera puedo caminar correctamente». Las palabras pesaron en el aire, y la habitación cayó en silencio. La expresión de Mariana pasó de la preocupación a la decepción, mientras que el rostro de Javier se apagó, el dolor evidente en sus ojos. En ese momento, Ricardo se dio cuenta de que había permitido que sus miedos y frustraciones se desbordaran, causando daño a las mismas relaciones que estaba tratando de reparar. La culpa que siguió fue sofocante, un recordatorio de cuán frágil se había vuelto su conexión. Buscando consuelo, se volvió hacia Carlos, quien se había convertido en un amigo y aliado en sus luchas compartidas. Una tarde, mientras estaban sentados en el área común de la sala de rehabilitación, Ricardo compartió su explosión y la consiguiente ruptura con su familia. Carlos escuchó atentamente, sus propias experiencias dándole peso a sus palabras. «Necesitas dejar que ellos entren, hermano. Quieren apoyarte, pero no pueden si sigues alejándolos». Las ideas de Carlos resonaron dentro de Ricardo, encendiendo un destello de determinación. Entendió que su familia había estado librando sus propias batallas, esperando a que él los dejara entrar. Esta realización despertó el valor que había estado buscando, motivándolo a enfrentarse a Mariana y a los niños. La próxima vez que lo visitaron, respiró hondo, listo para enfrentar la tormenta emocional de frente. «¿Podemos hablar?», preguntó, su voz firme a pesar de los temores que giraban dentro de él. La familia se acomodó en la pequeña habitación del hospital, la tensión palpable. Ricardo miró a cada uno de ellos, buscando fuerza en sus rostros. «Lo siento por haber estallado. Me he sentido perdido y asustado, pero no es excusa para desquitarme con ustedes. Necesito que todos entiendan que no soy la misma persona que solía ser, y tengo miedo de que nunca vuelva a ser ese hombre». La sincera confesión abrió un torrente de emociones. Los ojos de Mariana brillaron con lágrimas. «También tenemos miedo, Ricardo. Pero estamos aquí para ti, pase lo que pase. Sigue siendo nuestro esposo y padre, y te amamos». Javier y Camila hicieron eco de los sentimientos de su madre, sus palabras envolviendo a Ricardo como un cálido abrazo. En ese momento de vulnerabilidad, Ricardo sintió que el peso de sus cargas comenzaba a levantarse. El amor que compartían actuó como un ungüento, sanando la ruptura que había amenazado con ampliarse. Pero a medida que comenzaba a reconstruir su relación con su familia, surgió un desafío inesperado. Un viejo socio comercial se puso en contacto, ofreciéndole a Ricardo una sociedad en un nuevo proyecto, uno que potencialmente podría restaurar su carrera y estabilidad financiera. La oportunidad era tentadora, pero venía con condiciones: la presión de volver al mundo corporativo, recuperar su antigua vida y enfrentarse a las sombras que había estado combatiendo. Ricardo se sintió dividido. La perspectiva de seguridad financiera era atractiva, pero el miedo de perderse a sí mismo nuevamente, de ser consumido por la incesante búsqueda del éxito, se cernía en su mente. Compartió la oportunidad con Mariana, y aunque su respuesta inicial fue de apoyo, ella también expresó preocupación. «¿Y si es muy pronto? Todavía te estás recuperando, y no quiero que te sientas abrumado». La conversación encendió un conflicto más profundo dentro de Ricardo. Había pasado tanto tiempo enfocado en la recuperación, pero la idea de regresar al mundo de los negocios lo llamaba como el canto de una sirena. Sintió la familiar atracción de la ambición luchando contra las lecciones que había aprendido sobre la presencia y la conexión. La yuxtaposición de esforzarse por el éxito mientras nutría sus relaciones se convirtió en una cuerda floja emocional que luchaba por caminar. En medio de este tumulto, la partida de Valeria pesaba en su mente. La extrañaba, su apoyo inquebrantable, su capacidad para desafiarlo mientras también mantenía espacio para sus vulnerabilidades. Sin su guía, se sentía incierto sobre cómo navegar estas nuevas aguas. Sin embargo, también reconoció que su influencia lo había llevado a reevaluar sus metas y valores. Tenía que encontrar una manera de honrar esa transformación mientras se mantenía fiel a sí mismo. A medida que pasaban los días, el paisaje emocional de Ricardo cambió una vez más. Comenzó a sentir el peso del pasado presionando sobre él, recordándole al hombre que había sido antes del coma.
El deseo de recuperar esa identidad luchaba contra la realidad de quien estaba llegando a ser. Comenzó a cuestionar si podría fusionar ambos, si podría buscar el éxito sin sacrificar el nuevo sentido de conexión con su familia. Una noche, mientras estaba sentado en su habitación del hospital, perdido en sus pensamientos, sintió la tensión burbujear bajo la superficie. La promesa de la oportunidad empresarial se cernía en su mente, pero chocaba con las lecciones que había aprendido sobre la importancia de la presencia y la vulnerabilidad. Sintió la necesidad de un punto de inflexión, algo que aclarara su camino hacia adelante. En ese momento de introspección, tomó una decisión. No se apresuraría a entrar en la sociedad sin considerar las implicaciones que tendría en su proceso de recuperación y en su familia. Se tomaría el tiempo para reflexionar, para discutir sus aspiraciones con aquellos que amaba, y para asegurarse de que cualquier elección que hiciera estuviera arraigada en los valores que había llegado a abrazar. A medida que se preparaba para su próxima sesión de terapia, Ricardo sintió un renovado sentido de determinación. Enfrentaría los desafíos que tenía por delante, no meramente como un hombre recuperándose de un coma, sino como un esposo, un padre y un amigo. Honraría las lecciones aprendidas, las conexiones forjadas y el amor que lo había visto a través de los momentos más oscuros. El camino podría estar lleno de incertidumbre, pero estaba listo para enfrentarlo, un paso a la vez. El punto de inflexión llegó inesperadamente, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Fue una tarde cuando Ricardo recibió una llamada de Valeria, quien se había puesto en contacto después de escuchar sobre sus recientes luchas. El sonido de su voz lo llenó de una mezcla de nostalgia y alivio. Hablaron por un tiempo, y él se encontró desahogando sus sentimientos, el miedo de perderse a sí mismo, el conflicto entre su recuperación y la tentadora oportunidad de negocio, y su profunda preocupación por el bienestar emocional de su familia. «Ricardo», dijo Valeria, con un tono firme pero compasivo, «has hecho avances increíbles, pero necesitas recordar que la sanación no es lineal. Estás enfrentando mucho en este momento, y está bien sentirte abrumado. Pero no dejes que el miedo dicte tus decisiones. Reconócelo, y luego elige desde un lugar de fortaleza, no de desesperación». Sus palabras flotaron en el aire como un salvavidas, y mientras la escuchaba, algo cambió dentro de él. Sintió una chispa de claridad encenderse, una realización de que había estado lidiando no solo con su recuperación, sino con un profundo conflicto interno sobre quien estaba destinado a ser en el futuro. Ahora entendía que el atractivo de regresar al negocio era menos sobre ambición y más sobre un deseo de recuperar su identidad. Sin embargo, ya había comenzado a redefinir esa identidad a través del amor y las conexiones que había cultivado con su familia. Después de su conversación, Ricardo sintió una mezcla de emociones, alivio, gratitud y un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que necesitaba dar un paso atrás respecto a la oportunidad de negocio, no como un rechazo a su pasado, sino como una afirmación de su crecimiento. La idea de volver a un ambiente de alta presión mientras aún se recuperaba sentía como una receta para el desastre, no solo para él, sino también para su familia. Al día siguiente, Ricardo se sentó con Mariana. La encontró en el pequeño jardín fuera del hospital, donde algunas flores brillantes florecían contra el fondo de paredes estériles. «He estado pensando», comenzó, con la voz firme, sobre la oferta de negocio. «Creo que necesito rechazarla, al menos por ahora. Quiero enfocarme en nosotros, en sanar y en ser el esposo y padre que todos ustedes necesitan». Mariana lo miró, con los ojos abiertos de sorpresa y un toque de alivio. «¿Estás seguro? Pensé que querrías aprovechar la oportunidad». «Es una gran oportunidad». «Lo es», admitió, «pero me di cuenta de que perseguir ese sueño en este momento podría costarme las cosas que más importan. No quiero perder la conexión que hemos construido. Quiero priorizar mi recuperación y a nuestra familia primero». La conversación profundizó su vínculo, permitiendo que Ricardo articulase los miedos que lo habían estado consumiendo. A medida que hablaban, la tensión que antes pesaba en el aire comenzó a levantarse, reemplazada por una comprensión compartida de su necesidad de priorizar su viaje de sanación. Acordaron que el camino a seguir requeriría paciencia e intencionalidad, no solo para él, sino para todos ellos mientras navegaban juntos este nuevo capítulo. En ese momento, Ricardo sintió una ola de alivio inundarlo. Estaba eligiendo abrazar la vulnerabilidad, no como una debilidad,
sino como una fortaleza. Fue una realización crucial que cambió por completo su perspectiva. El éxito ya no podría definirse meramente por sus logros profesionales anteriores, sino por las relaciones que estaba cultivando y el amor que estaba fomentando. A medida que los días se convertían en semanas, Ricardo continuó enfocándose en su rehabilitación, abrazando el proceso con renovado vigor. Se encontró involucrándose más profundamente con los nuevos terapeutas, descubriendo nuevas formas de desafiarse a sí mismo tanto física como emocionalmente. Con cada pequeña victoria, como dar algunos pasos sin asistencia o compartir una risa con su familia, sintió que el peso de su pasado comenzaba a transformarse en una base para un nuevo futuro. Pero justo cuando comenzaba a sentir un sentido de equilibrio, surgió un nuevo desafío. Una mañana, mientras practicaba sus ejercicios de caminata, escuchó una conversación entre dos enfermeras. Estaban discutiendo los recientes recortes presupuestarios y las implicaciones para la sala de rehabilitación. Los recortes significaban que los recursos estaban disminuyendo aún más, y el personal se estaba sintiendo abrumado. Ricardo sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía de primera mano cuán esencial era el apoyo durante la recuperación, y la idea de que otros se vieran privados de lo que él había luchado tanto por recuperar encendió un fuego dentro de él. Se dio cuenta de que su viaje no solo trataba de su propia sanación, sino de abogar por otros que podrían estar luchando en silencio, tal como él lo había hecho. Inspirado, Ricardo se acercó a la enfermera jefa, expresando sus preocupaciones y compartiendo su experiencia. Para su sorpresa, ella fue receptiva y lo animó a organizar un grupo de apoyo para pacientes en la sala. Fue una oportunidad para fomentar la conexión, para crear un espacio donde otros pudieran compartir sus historias, miedos y esperanzas, una oportunidad para construir solidaridad entre aquellos que navegaban desafíos similares. La perspectiva de liderar tal grupo lo llenó de emoción y trepidación. Sintió que los conocidos murmullos de la duda volvían a aparecer. ¿Realmente estaba preparado para facilitar tal espacio? Pero luego recordó las palabras de Valeria sobre enfrentar miedos y permitir que la vulnerabilidad guiara sus decisiones. Sabía que necesitaba intentarlo. Con el apoyo del personal del hospital, Ricardo comenzó a organizar la primera reunión. Se comunicó con otros pacientes, y aunque la asistencia fue pequeña al principio, la energía en la sala era palpable. Al compartir sus historias, descubrieron hilos comunes de miedo, esperanza y resiliencia. Ricardo sintió que un sentido de propósito florecía dentro de él mientras escuchaba y ofrecía apoyo, su propio viaje entrelazándose con el de ellos de una manera profundamente gratificante. A medida que el grupo crecía, también lo hacía su confianza. Se dio cuenta de que no solo se estaba sanando, sino que también estaba empoderando a otros en el camino. Este nuevo camino comenzó a remodelar su comprensión del éxito. Ya no se trataba de logros personales, sino de fomentar la conexión, la comunidad y la resiliencia. Estaba aprendiendo que la sanación era un viaje colectivo, y estaba agradecido de ser parte de él. El impacto emocional de este punto de inflexión fue profundo. Ya no sentía que era un participante pasivo en su vida, estaba dando forma activamente a su narrativa. Él había abrazado su vulnerabilidad, confrontado sus miedos y asumido un papel que le permitía retribuir. Este cambio de perspectiva lo energizó, reforzando su compromiso con su familia y su recuperación continua. Con cada reunión, sentía una renovada claridad sobre sus objetivos. Ya no solo se estaba recuperando de un coma, estaba redefiniendo lo que significaba vivir plenamente. Las sombras de sus antiguas ambiciones aún estaban presentes, pero ya no tenían el poder de dictar sus decisiones. Estaba reclamando su identidad, no como el empresario que una vez fue, sino como un padre, un esposo y un defensor de otros que enfrentaban sus propias batallas. Nuevas posibilidades emergieron ante él, oportunidades para participar en el trabajo comunitario, abogar por recursos de rehabilitación y forjar conexiones que trascendieran las paredes del hospital. El camino por delante aún estaba lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se sentía capacitado para enfrentarlos. En las semanas que siguieron, el grupo de apoyo floreció y la noticia se esparció por todo el hospital. Los pacientes comenzaron a buscarlo, ansiosos por compartir sus luchas y triunfos. Cada historia que escuchaba resonaba en él, reforzando la importancia de la comunidad en tiempos difíciles. Aprendió que la sanación no era un viaje solitario,
Era un tapiz tejido de experiencias compartidas, compasión y comprensión. A medida que continuaba en este camino, preparándose para el próximo capítulo de su vida, Ricardo sentía una creciente anticipación. Ya no estaba encadenado por el miedo de perderse a sí mismo. En cambio, estaba avanzando con valentía hacia un futuro definido no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado, el amor de su familia, las conexiones que había forjado y la resiliencia que ahora fluía a través de él. Este evento transformador había alterado el curso de su viaje, permitiéndole abrazar un nuevo propósito y redefinir su comprensión del éxito. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba solo en esta lucha. Junto a su familia y la nueva comunidad que había construido, estaba preparado para navegar los desafíos que se avecinaban, un paso a la vez. A medida que Ricardo continuaba sumergiéndose en el grupo de apoyo, el peso de la anticipación comenzó a asentarse pesadamente sobre sus hombros. Cuanto más interactuaba con los demás, más se enfrentaba a la dura realidad de los desafíos que se avecinaban, no solo para él, sino para todos en la sala. Las realidades de la vida en el hospital eran abrumadoras, con recortes presupuestarios que afectaban no solo los recursos, sino también la moral tanto del personal como de los pacientes. Cada reunión, aunque llena de camaradería y comprensión, servía como un recordatorio de que la fragilidad de su viaje compartido podría romperse en cualquier momento. Había desarrollado un fuerte vínculo con varios pacientes, incluidos Tomás, un artista que había sufrido un derrame cerebral debilitante, y Lila, una joven llena de vida que se recuperaba de un grave accidente que la había dejado tanto física como emocionalmente marcada. Eran un grupo diverso, cada uno con sus propias historias de lucha, pero unidos por un hilo común de resiliencia. Todos estaban luchando por recuperar sus vidas, al igual que Ricardo. Mientras se preparaba para lo que sentía como una confrontación inminente con la administración del hospital por los recortes presupuestarios, se apoyó en su fuerza y perspectivas. Lila dijo una tarde durante su sesión grupal que había sido increíble para todos ellos. Les había dado una voz. Pero necesitaban asegurarse de que esa voz se escuchara fuera de esas paredes. Si no se unían, corrían el riesgo de perder todo por lo que habían estado luchando. Sus palabras resonaron dentro de él, reverberando con el sentido de urgencia que había estado sintiendo. Se le recordó el poder de la comunidad y la fuerza colectiva que habían cultivado. Tomás intervino, con una voz firme, que no podían permitir que les quitaran su apoyo. Necesitaban movilizar a todos, pacientes, familias, personal. Si se unían, podían hacer una diferencia. En ese momento, una idea surgió dentro de él. Esto no se trataba solo de su recuperación personal, se trataba de abogar por la atención y los recursos que todos en la sala merecían. Sintió una oleada de determinación, pero con ella vino el miedo a lo desconocido. ¿Qué pasaría si la administración desestimaba sus preocupaciones? ¿Qué pasaría si enfrentaban resistencia de aquellos en el poder? Pero se recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su recuperación. La resiliencia nacía de la vulnerabilidad y defender lo que era correcto a menudo requería valentía frente a la adversidad. A medida que pasaban los días, Ricardo organizó una reunión para planificar su enfoque. La atmósfera en la sala estaba cargada de una mezcla de esperanza y aprensión. Discutieron la importancia de recopilar testimonios de pacientes, crear una petición e incluso organizar una manifestación fuera del hospital. Cada sugerencia fue recibida con entusiasmo y miedo, pero Ricardo encontró consuelo en su compromiso compartido con la causa. Los personajes más importantes en esta fase no eran solo sus compañeros pacientes, sino también el personal que se había convertido en aliados en su misión. La enfermera jefe, María, había quedado impresionada con su iniciativa y ofreció su apoyo. Tenía el poder de hacer una diferencia, creía en lo que estaba haciendo y ayudaría en lo que pudiera. Su respaldo trajo un renovado sentido de propósito, reafirmando su creencia de que estaban en el camino correcto. A medida que se preparaban para la inminente confrontación con la administración del hospital, Ricardo se encontró reflexionando sobre su viaje. Recordó los días de oscuridad, la soledad que había sentido en su coma y el miedo que una vez lo había paralizado. Ahora, estaba al borde de algo más grande, una oportunidad para abogar por otros, para usar su voz por aquellos que se sentían no escuchados. Había llegado tan lejos, y el pensamiento de no aprovechar esta nueva fuerza pesaba sobre él. En medio de sus preparativos,
un evento inesperado cambió la dinámica de sus esfuerzos. Una tarde, Ricardo recibió una llamada de Valeria, quien había estado siguiendo de cerca su progreso. «Ricardo, acabo de enterarme de los recortes presupuestarios. Quiero ayudar. Conozco a algunas personas en la comunidad que podrían estar dispuestas a apoyarte, tanto financiera como socialmente. Vamos a difundir la palabra», le animó, su entusiasmo contagioso. Su oferta era un faro de esperanza, iluminando un camino que había parecido abrumador solo días antes. Las conexiones de Valeria podrían proporcionarles los recursos que necesitaban para amplificar su mensaje, y la perspectiva de reunir el apoyo de la comunidad revitalizó a Ricardo. Se dio cuenta de que no se trataba solo de una batalla por su sala, era una lucha por la dignidad de cada paciente, por el reconocimiento de sus luchas y por los servicios esenciales que podían ayudarles a sanar. La noche antes de su reunión planeada con la administración del hospital, Ricardo permaneció despierto, su mente acelerada con pensamientos sobre lo que estaba por venir. Sentía una mezcla de ansiedad y determinación, su corazón latiendo con fuerza mientras consideraba el peso de su misión. Se había preparado físicamente, recolectando testimonios y reuniendo apoyo, pero emocionalmente aún luchaba con la duda. ¿Estaba realmente listo para enfrentar a los poderes que son? ¿Y si desestimaban sus preocupaciones como meras quejas de unos pocos pacientes descontentos? Pero luego, recordó el espíritu feroz de Lila y el apoyo inquebrantable de Tomás. Pensó en la comunidad que habían construido, en las amistades que habían florecido ante la adversidad. No estaban solos, y esa realización se asentó en él como un ancla. No solo representaría a sí mismo, abogaría por cada persona en esa sala, cada familia que había sido afectada por los recortes. A medida que la aurora se rompía, sintió un renovado sentido de propósito. Reunió sus materiales, practicó su discurso y se tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Esto no era solo una confrontación, era una oportunidad para luchar por el cambio, para ser la voz de aquellos que no podían hablar por sí mismos. Estaba listo para enfrentar a la administración, listo para confrontar sus miedos y listo para abrazar el poder de la comunidad. El día anticipado llegó, y mientras caminaba hacia la sala de conferencias del hospital, sintió el peso de cada mirada sobre él. La administración estaba sentada en la mesa, sus expresiones una mezcla de indiferencia y curiosidad. Ricardo tomó una respiración profunda, su corazón latiendo rápido, pero se recordó a sí mismo que estaba armado con las historias de resiliencia y la fuerza de su nueva familia. «Gracias por reunirse con nosotros», comenzó, su voz firme a pesar de los temblores de ansiedad. «Estamos aquí hoy no solo por nosotros mismos, sino por cada paciente que entra por estas puertas buscando sanación. Creemos que la rehabilitación no es un lujo, es una necesidad. Y no podemos permitir que los recortes presupuestarios dicten la calidad de la atención que recibimos». Mientras hablaba, sintió la presencia de sus aliados detrás de él, Lila, Tomás y María, cada uno de ellos encarnando el espíritu de resiliencia y determinación. Se habían unido, unidos en propósito, y él solo era el conducto para sus voces colectivas. La energía en la sala cambió, y mientras compartía las historias de aquellos que lo habían inspirado, se dio cuenta de que esta no era solo su lucha, era de ellos. La tensión en la sala era palpable cuando concluyó su discurso, y por primera vez vio el sutil cambio en las expresiones entre la administración. Ya no podían ignorar el peso emocional de las historias que había compartido. Había abierto un diálogo, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras se preparaban para irse, una de las administradoras, una mujer de rasgos afilados y un aire de autoridad, se inclinó hacia adelante. «Los escuchamos y apreciamos su pasión. Sin embargo, debo recordarles que las limitaciones financieras son reales y el cambio toma tiempo». Ricardo sintió un aumento de frustración, pero también un destello de esperanza. El cambio puede tomar tiempo, pero no podemos permitirnos ser complacientes. Estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos y no retrocederemos. La resolución en su voz sorprendió incluso a él, pero era la culminación de todo por lo que había luchado, una afirmación de su identidad, un testimonio de su viaje. Al salir de la sala de conferencias, la mezcla de ansiedad y emoción llenó el aire. Habían dado el primer paso, pero era solo eso, una incursión inicial en una batalla mucho más grande.
Ricardo sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero se sentía fortalecido por la fuerza de sus aliados y la comunidad que se había unido a ellos. En los días siguientes, continuarían construyendo impulso, armados con el conocimiento de que no estaban solos en su lucha. Ricardo había transformado su miedo en acción, y al hacerlo, había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades, esperanza y la promesa de cambio. La confrontación final aguardaba, y estaba listo para enfrentarla, sabiendo que se apoyaba en los hombros de muchos que habían venido antes que él y que juntos podían forjar un camino hacia la sanación y la justicia. A medida que los días se convertían en semanas, la presión aumentaba para Ricardo y sus compañeros defensores. La administración del hospital había permanecido en gran medida indiferente a su súplica inicial, y los rumores de más recortes presupuestarios resonaban ominosamente a través de la sala. Las apuestas nunca se habían sentido más altas, y el costo emocional era evidente en los rostros de sus amigos. Cada día traía un sentido de urgencia, y estaba claro que algo necesitaba romper el statu quo antes de que fuera demasiado tarde. La confrontación final estaba programada para una reunión pública que incluiría no solo a la administración del hospital, sino también a miembros de la comunidad, medios locales y defensores de la salud. Este era su momento para amplificar sus voces, para ser vistos y escuchados. Ricardo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras preparaba su discurso. Había aprendido tanto durante su viaje, cómo canalizar sus miedos en acción, cómo sacar fuerza de la vulnerabilidad y cómo unir a otros en una causa común. Pero ahora, al estar al borde de este momento crítico, sintió un destello de duda. ¿Qué pasaría si titubeaba? ¿Qué pasaría si la administración desestimaba sus esfuerzos como un simple ruido? La noche anterior a la reunión, Ricardo se reunió con sus amigos en la sala comunitaria del hospital. Podía sentir la energía nerviosa en el aire, la ansiedad compartida palpable mientras ensayaban sus testimonios. Lila, siempre la provocadora, caminaba de un lado a otro, con los puños apretados. Esto es todo, Ricardo. No estamos luchando solo por nosotros, estamos luchando por todos los que alguna vez han sido pasados por alto por el sistema. Necesitamos mostrarles que no retrocederemos. Sus palabras reavivaron la determinación dentro de él. Recordó las innumerables noches pasadas en el grupo de apoyo, las risas y las lágrimas compartidas, las historias que los habían entrelazado como una familia. No eran solo pacientes, eran guerreros, cada cicatriz un testimonio de su resiliencia. Era este vínculo el que los llevaría a través de la tormenta. A medida que se acercaba la reunión, el auditorio zumbaba de anticipación. Los miembros de la comunidad llenaron los asientos, sus rostros una mezcla de curiosidad y preocupación. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba mientras subía al escenario, flanqueado por Lila, Tomás y María. Tomó una respiración profunda y comenzó. Gracias a todos por estar aquí. Nos presentamos ante ustedes hoy como prueba viviente del impacto que la atención médica de calidad puede tener en nuestras vidas. No somos solo estadísticas, somos historias, cada una única, pero entrelazada por la experiencia compartida de la lucha. La voz de Ricardo resonó, llena de convicción mientras relataba las historias de sus compañeros pacientes. Compartió el viaje de Tomás como artista redescubriendo su pasión después de un derrame cerebral, la determinación de Lila para recuperar su vida tras un devastador accidente y su propia lucha contra las sombras de su pasado. La multitud escuchó atentamente, conmovida por la cruda honestidad de sus experiencias. Pero a medida que continuaba, la atmósfera cambió. La jefa de la administración del hospital, la misma mujer de rasgos agudos de su reunión anterior, se levantó, su presencia reclamando atención. Si bien apreciamos sus historias, debemos recordarles que las realidades financieras que enfrentamos son complejas. Sus apelaciones emocionales, aunque conmovedoras, no cambian los hechos, declaró, con un tono helado. Ricardo sintió que el aliento colectivo de la audiencia se atascaba en sus gargantas. La tensión era palpable mientras sus palabras pesaban en el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto no era meramente una batalla de palabras, era un choque de ideales, compasión contra cálculos fríos. En ese momento, enfrentó su mayor desafío, elevarse por encima de la retórica despectiva y recuperar la narrativa. Basándose en todo lo que había aprendido, Ricardo se opuso a la marea de la duda. Pero nosotros somos los hechos,
declaró, con una voz firme e inquebrantable. Somos las caras humanas detrás de los números que siguen citando. Cada recorte presupuestario significa menos atención para quienes más la necesitan. Significa más dolor, más sufrimiento y más vidas en riesgo. No estamos pidiendo simpatía, estamos exigiendo justicia. Justicia por el valor de nuestras vidas y nuestro derecho a sanar. Sus palabras resonaron a través del auditorio, encendiendo una chispa de energía entre la audiencia. La gente se movió en sus asientos, asintiendo en señal de acuerdo. Ricardo sintió que la marea cambiaba, la sala pulsando con un latido colectivo de esperanza y resiliencia. Continuó hablando, entrelazando las narrativas de sus compañeros pacientes en un poderoso tapiz de unidad. Juntos, podemos abogar por el cambio. Juntos, podemos levantarnos y exigir que se escuchen nuestras voces. No somos una carga, somos una comunidad en la que vale la pena invertir. Al terminar, la sala estalló en aplausos, una ola de apoyo que lo envolvía. Captó la mirada de Lila y Tomás, sus expresiones una mezcla de orgullo y determinación. Pero la batalla estaba lejos de haber terminado. La respuesta de la administración sería la verdadera prueba de su resolución. El administrador principal se levantó una vez más, tratando de recuperar el control de la narrativa. Apreciamos su pasión, pero no olvidemos las realidades que enfrentamos. Tenemos un presupuesto que mantener y responsabilidades con nuestro personal y la comunidad en general. Ricardo podía sentir la tensión aumentar una vez más, el equilibrio precario inclinándose a medida que los miembros de la comunidad comenzaban a murmurar en desacuerdo. Este era el momento para el que se había estado preparando, necesitaba unirlos. Entendemos las complejidades, pero no podemos permitir que esas complejidades nos silencien. Estamos aquí para trabajar con ustedes, para encontrar soluciones que no comprometan la atención. Queremos ser parte de la conversación, no un pensamiento posterior. Y luego, como si hubiera sido convocado por el espíritu de solidaridad que había crecido en la sala, varios defensores locales se levantaron, resonando sus sentimientos. Compartieron sus propias historias, sus propias experiencias dentro del sistema de salud, amplificando el mensaje que Ricardo había encendido. El auditorio zumbaba con voces, un coro de apoyo que reverberaba contra las frías paredes de la indiferencia de la administración. A medida que la reunión llegaba a su fin, Ricardo sintió un torrente de esperanza. La administración había acordado una reunión de seguimiento. No era una victoria completa, pero era un paso en la dirección correcta. Al abandonar el escenario, el peso de la lucha comenzó a levantarse, reemplazado por la emocionante sensación de haber estado juntos en solidaridad. En los días que siguieron, el impulso continuó creciendo. Los miembros de la comunidad, inspirados por el ayuntamiento, se unieron en apoyo del departamento, organizando peticiones y esfuerzos de divulgación para llamar la atención sobre los servicios esenciales que estaban en riesgo. Ricardo se encontró en el centro de este movimiento, no solo como paciente, sino como líder, aprovechando las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. El impacto emocional del clímax reverberó en la comunidad. Lila, que antes era una participante dudosa, emergió como una defensora feroz, hablando apasionadamente sobre la importancia de la atención de salud mental. Tomás comenzó a organizar exposiciones de arte para recaudar fondos para el área, su creatividad ahora sirviendo a un doble propósito de sanación y defensa. María, la enfermera jefe, trabajaba incansablemente detrás de escena, canalizando sus esfuerzos en reformar el enfoque del hospital hacia el cuidado de los pacientes. Para Ricardo, la experiencia lo había transformado. Ya no era solo un paciente luchando por su recuperación, era una voz para el cambio, un faro de esperanza para otros que navegaban por sus propias luchas. Había enfrentado sus miedos, confrontado las poderosas fuerzas que buscaban silenciarlos, y emergió más fuerte, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habían sido pasados por alto. A medida que la comunidad se unía, encontraban fuerza en su diversidad, solidaridad en sus experiencias compartidas. La lucha apenas comenzaba, pero Ricardo sabía que estaban en el camino correcto. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, era la base de su poder colectivo. Y en esa fortaleza, continuarían levantándose, inquebrantables en su búsqueda de justicia y sanación. Tras la reunión del ayuntamiento, la atmósfera dentro de la comunidad cambió drásticamente.
Ricardo sintió la energía palpable recorriendo el aire. La sensación de urgencia se transformó en una determinación colectiva. La reunión de seguimiento con la administración del hospital estaba a solo unos días, y se encontró en el centro de un movimiento en auge. Los efectos de su confrontación reverberaron en toda la comunidad, encendiendo un sentido de empoderamiento que había estado latente durante mucho tiempo. Al caminar por los pasillos del hospital, podía ver los cambios comenzando a echar raíces. Lila, antes dudosa, ahora era una defensora feroz, asistiendo a reuniones y organizando talleres de salud mental que atraían a pacientes y familias por igual. Su entusiasmo era contagioso, y Ricardo admiraba cómo había transformado sus propias luchas en un grito de unidad para aquellos que se sentían marginados. Su amistad se profundizó, con experiencias compartidas alimentando sus conversaciones y estrategias de alcance. Tomás había tomado en serio la idea de usar su arte como plataforma para el cambio. Las exposiciones de arte que organizaba no eran solo recaudaciones de fondos, se convirtieron en una celebración de la resiliencia, mostrando los talentos de pacientes y miembros de la comunidad. Ricardo a menudo se unía a él, compartiendo su propio viaje durante estos eventos, entrelazando los hilos de sanación y creatividad que resonaban con todos los presentes. Reconoció que la expresión artística de Tomás se había convertido en una salida catártica, no solo para él, sino para muchos otros. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte, reforzado por su compromiso de elevarse mutuamente y a su comunidad. María, la enfermera jefe, había asumido un papel activo en la defensa de los derechos de los pacientes, utilizando su posición para cerrar la brecha entre la administración y los pacientes. Había comenzado a organizar foros regulares donde los pacientes podían expresar sus preocupaciones directamente al personal de enfermería, asegurando que sus comentarios fueran tomados en serio. Ricardo observó con asombro mientras ella navegaba por las complejidades del sistema hospitalario, su compasión brillando incluso ante la burocracia. Su dedicación lo inspiró, y se sintió agradecido de tener una aliada tan feroz a su lado. En los momentos de tranquilidad, sin embargo, Ricardo se encontraba reflexionando profundamente sobre el viaje que lo había llevado a este punto. A menudo se sentaba en su pequeño apartamento, rodeado de los restos de sus luchas pasadas, botellas de medicamentos, notas de terapia y materiales de arte de Tomás. Cada artículo tenía una historia, un recordatorio de las batallas que había luchado y la resiliencia que había descubierto dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de superar obstáculos personales, sino de transformar esa experiencia en una fuerza para el bien en el mundo. Las lecciones que había absorbido a lo largo del camino comenzaron a cristalizar en su mente. Entendió ahora que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuente de fortaleza. Era la misma base de conexión y empatía que le había permitido forjar relaciones significativas con Lila, Tomás y María. Reconoció que sus experiencias compartidas los habían transformado de meros conocidos en una familia unida por una causa común. Habían navegado juntos las complejidades de sus realidades, apoyándose mutuamente en los momentos más oscuros y celebrando las victorias, sin importar cuán pequeñas fueran. A medida que se acercaba la reunión de seguimiento, la emoción y la ansiedad se mezclaban dentro de él. Había llegado a apreciar el delicado equilibrio entre la ambición y los valores personales. Ya no solo luchaba por su propia recuperación, abogaba por los derechos de los demás. La comunidad se había unido, y sus voces se habían vuelto más fuertes, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Sentía una inmensa responsabilidad de asegurar que su impulso no se desvaneciera. La víspera de la reunión, los pensamientos de Ricardo se dirigieron al futuro. Imaginaba un mundo donde la atención médica fuera accesible y equitativa para todos, donde los pacientes no fueran solo números, sino individuos con historias y necesidades únicas. La perspectiva de cambio lo llenaba de esperanza, pero sabía que la lucha continuaba. Tenía que recordarse a sí mismo mantenerse enraizado, permanecer conectado con la comunidad que lo había abrazado y luchado a su lado. Mientras se preparaba para la reunión, pensó en lo lejos que habían llegado. La solidaridad de la comunidad había transformado la narrativa, desplazando el enfoque de las limitaciones financieras al impacto humano de las decisiones de atención médica. Esto era un testimonio de su fuerza colectiva, una demostración de que cuando las personas se unen por una causa común, pueden desafiar el status quo y exigir un cambio. Cuando entró en la sala de reuniones al día siguiente, la atmósfera era eléctrica.
Los miembros de la comunidad llenaban los asientos, sus rostros una mezcla de esperanza y determinación. Cuando los administradores del hospital entraron, Ricardo pudo sentir la tensión en el aire. Este era el momento que todos habían estado esperando. Tomó una profunda respiración, anclándose en el conocimiento de que no estaban solos en esta lucha. Con cada testimonio compartido, Ricardo sintió el peso de sus historias presionando contra las paredes de la sala, exigiendo reconocimiento. Los administradores escucharon, sus expresiones cambiando de indiferencia a contemplación. Era evidente que las voces colectivas de la comunidad comenzaban a penetrar la armadura de la burocracia. La conexión emocional forjada en la reunión anterior había florecido en una fuerza poderosa, una que ya no podía ser ignorada. A medida que avanzaba la reunión, Ricardo observó a Lila, Tomás y María expresándose con pasión y convicción. Su crecimiento era evidente. Se habían transformado de pacientes en defensores, sus voces resonando con autoridad y autenticidad. Cada uno de ellos había abrazado sus fortalezas únicas, y juntos formaron una fuerza indomable. En ese momento crucial, Ricardo se dio cuenta de que su viaje era sobre más que solo atención médica. Se trataba de recuperar su dignidad, su derecho a ser escuchados y su lugar dentro de la comunidad. Las apuestas nunca habían sido más altas, pero también lo había sido la determinación del pueblo. El sentido de solidaridad que envolvía la sala era palpable, y Ricardo sintió un aumento de orgullo por lo que habían logrado juntos. Al finalizar la reunión, la administración del hospital prometió considerar seriamente las opiniones de la comunidad. No fue una victoria definitiva, pero sí un compromiso con el diálogo, un paso hacia la construcción de un sistema de salud más compasivo. Ricardo salió de la reunión con el corazón lleno, sabiendo que habían encendido una chispa de cambio que continuaría creciendo. En las semanas siguientes, el impulso solo aumentó. La comunidad organizó manifestaciones, reuniendo apoyo de negocios y organizaciones locales. Lanzaron campañas que destacaban historias personales, humanizando la difícil situación de los pacientes y abogando por un cambio sistémico. Ricardo se sintió revitalizado por la avalancha de apoyo y abrazó su papel como líder con una nueva confianza. Mientras se encontraba ante la multitud durante una de las manifestaciones, pudo ver a Lila, Tomás y María en la audiencia, sus rostros radiantes de orgullo. Habló con pasión sobre su visión compartida, sobre el futuro por el que estaba luchando, un futuro donde nadie tendría que navegar el sistema de salud solo. Los vítores de la multitud lo rodearon, un coro de esperanza y determinación que resonó por las calles. En esos momentos, Ricardo entendió que su viaje estaba lejos de haber terminado, pero habían sentado las bases para un cambio significativo. Los lazos forjados a través de sus luchas no solo habían transformado sus vidas, sino las vidas de innumerables otros dentro de la comunidad. Habían redefinido lo que significaba ser defensores, extrayendo fuerza de sus vulnerabilidades y canalizándola en una poderosa fuerza por la justicia social. Al mirar a la multitud, sintió una abrumadora sensación de gratitud. Se habían unido para desafiar las normas establecidas e inspirar cambio, demostrando que la inclusión y la diversidad no eran solo ideales, sino necesidades en la lucha por la equidad en la atención médica. Ricardo sabía que su historia apenas comenzaba, y estaba listo para abrazar lo que viniera. En los momentos de silencio que siguieron, tomó una profunda respiración, reflexionando sobre las lecciones aprendidas y el crecimiento experimentado a lo largo de este viaje. Se había transformado de paciente en líder, abrazando su papel como voz de aquellos que no podían hablar por sí mismos. La conexión emocional forjada con sus amigos se había convertido en una fuente de fuerza y resiliencia, un recordatorio de que eran capaces de superar incluso los desafíos más abrumadores. Con el sol poniéndose en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre la multitud, Ricardo sintió un renovado sentido de propósito. Estaba listo para enfrentar el futuro, para continuar abogando por el cambio y para elevar a quienes lo rodeaban. El camino por delante no sería fácil, pero sabía que con su comunidad a su lado, todo era posible. El viaje lo había remodelado, y ahora estaba decidido a ayudar a remodelar el mundo. En las semanas que siguieron a la manifestación, ocurrió un cambio palpable dentro de la comunidad. La atmósfera estaba cargada de esperanza y la promesa de cambio, y cada reunión resonaba con la determinación compartida de redefinir su paisaje de atención médica. A medida que el sol se ponía bajo en el cielo, proyectando un tono dorado sobre el pueblo,
Ricardo se encontraba en medio de una multitud de rostros familiares, su corazón hinchado de orgullo. Cada persona presente simbolizaba el viaje colectivo que habían emprendido, y era un viaje que los había transformado a todos. Lila, ahora un faro de empoderamiento, se había convertido en mentora para otros que buscaban navegar sus propias luchas. Sus talleres florecieron, atrayendo no solo a pacientes, sino también a familias y amigos que estaban ansiosos por aprender y compartir. Los efectos de su nueva confianza llegaron lejos y ancho, inspirando a innumerables individuos a encontrar sus voces. Ricardo observó cómo ella lideraba discusiones, sus palabras impregnadas de pasión y autenticidad, encendiendo un fuego dentro de aquellos que escuchaban. Tomás había llevado su misión artística aún más lejos. Su galería se convirtió en un santuario para la creatividad y la sanación, un espacio donde las historias se contaban a través del arte. Las exposiciones celebraban no solo los talentos de los artistas locales, sino también la resiliencia del espíritu humano. Ricardo a menudo se unía a él, compartiendo su propia narrativa junto con las poderosas obras de arte que adornaban las paredes. Su colaboración era un testimonio de la magia que ocurre cuando la creatividad se encuentra con el propósito, y la comunidad lo abrazó con entusiasmo. María, con su inquebrantable compromiso, había transformado el enfoque del hospital hacia la atención al paciente. Los foros que organizaba florecieron en discusiones vibrantes donde los pacientes se sentían seguros para expresar sus preocupaciones y sueños. La administración, una vez una entidad distante, comenzó a involucrarse genuinamente con la comunidad, fomentando una cultura de transparencia y colaboración. Ricardo admiraba su habilidad para cerrar la brecha entre las necesidades de los pacientes y las realidades del sistema de salud, una habilidad tan rara como necesaria. Al reflexionar sobre estos cambios, Ricardo sintió una abrumadora sensación de gratitud invadirlo. El vínculo que compartía con Lila, Tomás y María trascendía la mera amistad, era un tapiz tejido a partir de experiencias compartidas, luchas y victorias. Cada uno había crecido de maneras que nunca hubieran imaginado, transformando sus vulnerabilidades en fortalezas que impulsaron su misión hacia adelante. Juntos, habían creado un legado de compasión y resiliencia que resonaría en toda la comunidad por generaciones. En los momentos de calma entre los eventos, Ricardo a menudo se encontraba contemplando el futuro. Se imaginaba un mundo donde la accesibilidad a la atención médica no fuera un privilegio, sino un derecho, donde la historia de cada individuo fuera reconocida y valorada. Esta visión no era solo un sueño, era un compromiso que todos habían hecho para perseguir. Las lecciones que había aprendido a lo largo del camino comenzaron a cristalizarse en un principio rector, que la vulnerabilidad, en lugar de ser una barrera, era un puente que conectaba a las personas entre sí. En una tarde particularmente radiante, mientras se encontraba ante una multitud en otro mitin, Ricardo sintió la oleada de energía a su alrededor. El aire estaba cargado de anticipación mientras se preparaba para hablar. Miró a su alrededor, al océano de rostros, cada uno iluminado por un propósito compartido, y supo que juntos eran capaces de cosas extraordinarias. Comenzó a hablar, su voz firme y decidida, compartiendo su viaje y el poder colectivo de sus voces. Cada palabra resonó en la audiencia, recordándoles que no eran solo individuos, sino una comunidad unida en su lucha por dignidad y respeto en la atención médica. A medida que el mitin llegaba a su fin, los vítores y aplausos lo envolvieron como un cálido abrazo. Ricardo sintió una sensación de realización invadirlo. Habían logrado avances tangibles, pero el viaje estaba lejos de haber terminado. El compromiso con su causa solo se había profundizado, y estaba listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Con cada día que pasaba, Ricardo abrazaba su papel como líder y defensor con renovado vigor. Entendía que su viaje no solo había cambiado el sistema de salud, sino que también había remodelado sus vidas. Ya no eran solo sobrevivientes, ahora eran campeones del cambio, y continuarían luchando por aquellos que se sentían ignorados y no vistos. A medida que el sol se ponía en otro día de activismo, Ricardo sintió una profunda sensación de paz. Se había transformado de un paciente lidiando con sus propias luchas en una voz de esperanza para otros. Esta evolución no había llegado sin dificultades, pero eran precisamente esas dificultades las que habían alimentado su determinación. Llevaba las historias de aquellos por quienes luchaba en su corazón, y ellas lo guiarían para siempre. Al final,
Ricardo se dio cuenta de que su viaje era un testimonio del poder de la comunidad, la empatía y la resiliencia. Era un recordatorio de que el cambio es posible cuando las personas se unen para amplificar sus voces. Cada paso que daban era una declaración de su valor y un desafío a las barreras sistémicas que buscaban disminuirlos. Cuando el mitin finalizó y la multitud comenzó a dispersarse, Ricardo se quedó un momento, absorbiendo la energía colectiva de la comunidad. Respiró profundamente, dejando que el momento lo invadiera, y sintió una sensación de claridad. El camino por delante brillaba con posibilidades, y estaba listo para abrazar lo que viniera. En un mundo que a menudo se sentía abrumador, entendió que tenían el poder de crear ondas de cambio. El viaje lo había moldeado, y ahora estaba decidido a ayudar a moldear el mundo que lo rodeaba. Al alejarse del mitin, con los rostros de sus amigos y aliados grabados en su memoria, sintió una profunda esperanza por el futuro. El cambio comienza con nosotros, pensó, un mantra que lo guiaría mientras avanzaban. Esto no era solo el final de un capítulo, era el comienzo de una nueva narrativa, una llena de promesas, resiliencia y la inquebrantable creencia de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Ricardo sabía que cada historia importa, cada voz cuenta y cada individuo tiene el poder de instigar el cambio. El viaje que habían emprendido no solo trataba de la atención médica, se trataba de recuperar su dignidad y reescribir la narrativa de sus vidas. Y en ese momento, sintió una convicción inquebrantable de que ya estaban haciendo historia. A medida que se movían hacia su futuro compartido, Ricardo sintió una inmensa gratitud por la comunidad que lo había acogido. Juntos, habían transformado su dolor en propósito, y su viaje inspiraría a otros a levantarse, recuperar sus voces y abogar por sus derechos. El sol se hundió por debajo del horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, un telón de fondo perfecto para las nuevas posibilidades que les esperaban. En ese momento de reflexión, entendió que el camino por delante, aunque desafiante, era un viaje que valía la pena tomar. Estaban unidos, resilientes y listos para cambiar el mundo. Y eso, sobre todo, era el mensaje más poderoso de todos.